Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio, bienvenidos a este programa Dar de Tatahuila. Y como todos los lunes nos encontramos aquí sus amigos, los cronistas de Sinaloa, para hacerle comentarios acerca de nuestro quehacer como cronistas. Y como todas las tardes, pues agradecerle también a Georgina Martínez, que es la titular de este programa de Tatahuila. E igual agradecerle a Paul Villegas, que es el director general de esta radio Sinaloa, las frecuencias que nos unen. Y como todas las tardes también, repitiendo un poco esta palabra, pues se encuentra con nosotros Jaime Pérez Pico. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, al auditorio, a los compañeros aquí a la mesa. Juan Ramón Macarret, buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes. Antonio Aguilar Sepúlveda. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Y le damos las gracias a Natanael Rayas en los controles y a Marcos Guerrero, que está precisamente grabando en las redes este programa, su servidor Francisco Padilla. Pues empezamos, estamos ahorita de fiesta, hay una gran cantidad de carnavales en todo México, pero sobre todo en Sinaloa, pues tenemos el carnaval de Mazatlán, tenemos el carnaval de Topolobampo ahorita, y tenemos el carnaval de Guamuchi. Y hay algunos otros carnavales, pero que están fuera de estas fechas, ¿no? Como el caso de Badiraguato, creo que por allá en Higuera de los Monzón, creo que se llama el pueblo donde se hace también un carnaval ahí en la sierra, que hagan un carnaval en la sierra, ¿no? ¿Y el de Culiacán dónde está? Y el de Culiacán, ahorita vamos a comentar precisamente esa nostalgia que tenemos por el carnaval de Culiacán, que se intentó por en los años 70 reactivarlo de nuevo y no funcionó. Bueno, el debate. El debate está tuvo un renacimiento, pero el origen de ese es un carnaval de barrio que quiso retomar la tradición. Oye, Jaime, y tú, Juan Ramón, Antonio, pues esta es una tradición milenaria, ¿no? Que viene de por allá de Grecia, de Roma, que tenía que ver un poco más con la naturaleza, con los cambios estacionales, y que era una especie de ¿cómo podríamos? Un ritual, ¿verdad? Que tenía que ver con la llegada del verano, en el caso de Roma, los Saturnales, en el caso de Grecia, que fueron muy famosos esos, sobre todo en Viena, en algunas otras ciudades de Italia, que pues eran unas fiestas grandísimas, ¿no? Que tenían con una connotación completamente diferente y que muchos años después, probablemente después de la conquista, pues empezaron a llegar ya estas fiestas carlestonescas, como le llaman ahora, empezaron a llegar acá a América, y en cada región fueron tomando déjame. Pero Francisco, en el fondo sigue siendo la misma esencia. Por ejemplo, en Grecia, que eran las fiestas dionisíacas, en la antigua Grecia, los festivales estaban dedicados a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. Incluían máscaras, teatro y danzas frenéticas, o sea, y aún todavía se sigue celebrando con vino, ¿no? Pero eran rituales paganos, ¿no? Bueno, mira, tendríamos que remitirnos primero al concepto del rey Momo. El rey Momo es el rey del carnaval, y también ahora hay reinas, ¿no? Momo es un dios menor de toda la mitología griega, que era un dios satírico, un dios burlesco, un dios que se llevaba criticando a la sociedad, a los mismos intelectuales o filósofos de ese tiempo. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo, y hay que recordar al famoso, bueno, a los que aman al teatro, que conocemos al Aristófanes, un intelectual griego que se distinguió por sus sátiras teatrales, ¿verdad? Hay que recordar las nubes, o obras de teatro como El Misántropo, que era una crítica social muy dura hacia la hipocresía del pueblo griego, y Las nubes era una crítica a Sócrates. Entonces, si estamos hablando de ese personaje, rey menor, que se burlaba también de los dioses y se burlaba de los mortales, en la Edad Media es donde se retoma ese ritual o esa fiesta, digamos, de burla
y se mezcla con la prevalencia del cristianismo que tenía en la Cuaresma el momento de reflexión, de ¿cómo se dice?, de vigilia, de sacrificio, de abstinencia. Hay que recordar que la palabra carnaval se deriva de carne y vale, ¿sí? O sea que antes de llegar a ese periodo que en el calendario judío, como tú lo mencionas ahorita, que es un calendario que se mueve en función de las estaciones de la luna y del sol, lo establecían la Cuaresma en el equinoccio de la primavera, que se dan en el calendario judío entre el 25 de marzo y el 1 de abril. Y ya el calendario gregoriano pues ya lo establece fijamente el 21 y 22 de marzo. El equinoccio es el fenómeno en donde la noche, X es igual, noche, la noche es igual, dura igual que el día, en la primavera, ¿no? Entonces, antes de esos 40 días, pues había rituales de fiesta, de alegría, de desenfreno, digamos, también, de mucha permisibilidad, y estaba caracterizado precisamente por esa burla, por esa sátira a la sociedad, que se aprovechaban pues los que hacían las fiestas para denigrar a veces a los que gobiernan, a veces a personajes que son muy negativos para la sociedad, y en general pues había el desenfreno, había la fiesta, la falta de respeto a las leyes morales, etcétera, de tal forma que esa fiesta se llegó a institucionalizar, pues ya formando ya un comité regularmente organizador de eso, en donde se equilibraban las actitudes. El desenfreno con el control. Con el control, que todavía se da. Sí, claro. Y por eso decimos. Y más ahorita en la situación que estamos viviendo, pues lógicamente que es como una especie de contrapeso. Así como decimos que el carnaval es un patrimonio inmaterial, la UNESCO también ha registrado carnavales como patrimonio de la humanidad muy famosos, todos los conocemos, nada menos el carnaval de Brasil, el carnaval de Venecia, precisamente en la Edad Media. Entonces hay películas muy bonitas, sobre todo por los atuendos, las máscaras, así muy imaginativas. Y bueno, tenemos nuestro carnaval aquí en México. Hay carnavales sobre todo en las etnias indígenas, que también adoptaron esta forma de divertirse dentro de sus creencias y por supuesto dentro del sincretismo que tiene. Fíjate que ahí en el caso de estos carnavales indígenas entra mucho la tercera raíz, el africano, porque hay muchos pueblos, por ejemplo en Veracruz se ve mucho la presencia africana en los carnavales, sobre todo la fiesta, las danzas, los cantos, que de una otra manera están presentes ahí también. Y luego viene el ritual cristiano también, que se cruza en estas manifestaciones. Yo creo que esta especie de sincretismo es lo que es muy importante, Juan Ramón. O sea, cómo se cruzan una gran cantidad. Hemos estado hablando aquí mucho de la simbología, ¿no? La importancia del símbolo, la expresión simbólica. Y yo creo que el carnaval es eso, ¿no? Una amalgama de culturas. Es un simbolismo. Ahorita que los escuchaba comentar, uno puede ir viendo la historia del mundo, ¿no? Cruzar, porque desde tiempos ancestrales, y luego la etimología propia de la palabra carnaval, carnavale, carnavalis, que es adiós a la carne, que es una expresión latina que pareciera que viene de ahí, sin embargo tiene su raíz muy profunda. Luego llega a América pasando por Francia, que son los que aportaron las mascaritas y esas cosas, y es un sincretismo especial y natural, porque se va dando de acuerdo a las circunstancias de los pueblos. Para nadie será un secreto que la singularidad del carnaval de Mazatlán es una singularidad. El carnaval de Mazatlán
es un carnaval que se distingue por su gente, por su cultura, por su tradición, y por las por su forma de históricas. sí, claro, por su forma de divertirse. Es otro carnaval. Y además hay expresiones muy únicas, la tambora, por ejemplo. Sí, bueno, ahí se agrega la tambora, ¿no? Y todo el jolgorio que significa la tambora con el carnaval. Quedó a modo de cara los mazatlecos, ¿no? Bien, vamos al primer corte de estación, no se nos vaya. Estamos hablando precisamente aquí con sus amigos los cronistas del carnaval, una fiesta que estamos precisamente viviendo aquí en Sinaloa. Ojalá se encuentre usted por allá en Mazatlán, en Guamuchil, disfrutando de esto. Yo en lo personal estuve en Álamos hace días y están de carnaval también. Bien, ya estamos de regreso aquí con sus amigos los cronistas en este programa, Darle Tata Huila. Pues estamos comentando de manera muy sabrosa, como si estuviéramos por allá en los carnavales, el origen, el significado, este sincretismo que se dan, estas expresiones. Estaba pensando ahorita que me decías el caso de Mazatlán con unas características muy especiales debido a que es un puerto. Estaba pensando también en el caso de Brasil, que también es un puerto. Venecia también, que tiene Río de Janeiro. el mar, Río de Janeiro. Son puertos, pero aquí en Mazatlán Veracruz. sí, pero aquí en Mazatlán es el trópico. Entonces, agrégale ese elemento del trópico, ¿no? El sabor, Sí, el calorcito, la naturaleza, el ambiente, la exuberancia. Exacto, ¿no? Entonces, Es en Latinoamérica donde los carnavales son más alegres. Hay que mencionar otro carnaval así medio tropical, en Colombia, en Medellín, hay un carnaval también. Oye, Jaime, y esto que señalas, todas estas características que dice Juan Ramón que tienen que ver con el trópico, que le dan un plus ahí muy interesante, creo que nos hace regresar otra vez a lo que señalábamos, la presencia africana, la presencia indígena, la presencia española, la presencia de muchos europeos que empezaron a llegar y que empezó a darte toda esta fusión de expresiones culturales que en última instancia pues hacen la riqueza de estos carnavales con tanto colorido, con tanta danza, con tanta música, con tanto disfraz. En el caso de Sinaloa, la banda, ¿no? Que está también un plus ahí. Fíjate, las representaciones simbólicas que tiene esta fiesta, si las desglosamos, ahí podemos ir viendo las características únicas que tiene cada uno de los carnavales, ¿no? Está la reina, el primer simbolismo que ahora es la belleza, ¿no? Está la reina y la reina de los Juegos Florales. Y bueno, la reina de los Juegos Florales, los Juegos Florales fue un elemento que vino a enriquecer las fiestas del carnaval, que se le introdujo el factor cultural. Y sobre todo de poesía, literatura y música. Aquí en este Carnaval de Mazatlán 2025, La Perla conmemoró los 100 años del primer festival floral, de los Juegos Florales en el Carnaval. Pero mira, sigamos, los carros alegóricos. Los carros alegóricos se conforman de acuerdo a la situación muy relacionada con la economía, con el medio ambiente, con problemas que se viven actualmente. Fíjense ustedes cómo cada carnaval tiene su tema y ese tema, alrededor del tema, es como los creadores de carros alegóricos construyen estos carros. Ese es otro simbolismo. Y lo que hablábamos de la sátira, retomado, el del Rey Momo es la quema del mal humor. La quema del mal humor no es más que eso, ¿no? Incorporar a la fiesta ese sentido de sátira, de burla, de crítica, porque ¿a quién queman? Los famosos bolcheviques de Mazatlán, ahora como a personajes políticos. Regularmente personajes o indeseables de la sociedad, ahora quemaron al Fofo Márquez. Pero simbólicamente es quemar el mal humor, lo negativo, lo que viene arrastrando la sociedad. No, pero también es crítica, y crítica intencional que hace la sociedad al establishment, digamos, al poder establecido, ¿no? Ese es un elemento muy característico y se hace en relación a cómo es la cultura local, ¿no? A lo que es la vida local. Y también podemos mencionar el combate naval. Aquí en Mazatlán es el único de los carnavales, porque con el combate naval Mazatlán está, vamos a decir,
Es poniendo... un atractivo más. No, pero además pone en valor una gesta heroica, la defensa del puerto en la invasión francesa. Entonces eso le da otro carácter único al carnaval de Mazatlán. Y finalmente pues están los Juegos Florales. Como ya dijiste, los Juegos Florales este año en Mazatlán se celebraron los 100 años. Y si ustedes vieron la transmisión por televisión o por redes sociales, se dieron cuenta de que fue un acierto de los organizadores de haber invitado y cómo la gente participa a las reinas de los Juegos Florales desde, no todas por supuesto, pero casi más de 20, y la primera fue de 1958. Imagínate la señora ya encantada de la vida, luciendo sus vestidos, y así vimos desfilar a más de 20 reinas de los Juegos Florales, y que le dio a esta fiesta con el toque musical y de canto de Plácido Domingo, pues una fiesta memorable este año. Haciendo un paréntesis, Juan, Jaime, pues un saludo a nuestro amigo cronista Enrique Vega, que tiene un libro precisamente sobre la historia del carnaval. Un saludo también a Juan José Rodríguez, escritor que siempre participa en los Juegos Florales y en el premio Mazatlán, que hoy se lo dieron precisamente a Fabio Moravito, poeta, ¿no? Y en el caso del certamen literario Clemencia Isaura se lo dieron al poeta Armando Alanís Pulido. Fíjate el nombre que le dio al libro ganador: El hermoso ruido de la bicicleta. Pues miren, aquí lo que se puede ver es que empezamos hablando del carnaval como una fiesta medio así pagana, ¿no? Pero sí, cómo se han integrado elementos como es la literatura. Veamos que el premio de Mazatlán, el Clemente Isaura, que se dan en el marco del festival, sí, pues le dan un carácter especial a los Juegos Florales, digo a los carnavales que se han venido avanzando, pero siento que algunas otras cosas se han quedado atrás. No sé si es que no conozca yo bien, pero le pregunto a la mesa, ¿se acuerdan que era la fiesta de la ceniza también? Sí. ¿Qué pasa con la ceniza? ¿Está viva esa tradición? Yo recuerdo de niño en San Ignacio se guardaban los cascarones de huevo y para echarle cenizas y a la hora del jolgorio del martes de carnaval, no sé cuándo, pon con el miércoles de ceniza empieza la cuaresma. Así es. Sin embargo, esto de la fiesta de la ceniza está en el origen de la fiesta del carnaval en Mazatlán, porque existían esas fiestas que eran unas confrontaciones que se daban a fines del siglo XIX entre los del abasto, que le llamaban, que eran los abasteros del mercado, y los del muelle, que eran los proveedores. Entonces ellos tenían una confrontación así de relajo, digamos, sin ninguna otro previo a la cuaresma, porque sí era... Está ligado al asunto de la ceniza, pues, ¿no? Sí, exactamente, pero era tal el desorden que se tuvo que meter la sociedad civil de la mano del gobierno municipal a poner orden en estas fiestas, y fue precisamente Martiniano Carvajal que en 1900 fue el primer carnaval bien organizado en Mazatlán, en 1900, con su reina y con su rey, que antes solamente había el rey Momo, y ya en 1900 ya hay una mujer que acompaña al rey como reina. Ahora, me gustaría explorar un tema cercano al carnaval, pero tiene que ver un poco con nuestra situación de país democrático. ¿Cómo este gusto por estar coronando reinas y reyes, ¿no? Siendo nosotros un país democrático, eso es... ¿Cuántas reinas? Yo ayer estuve echándole un ojo al carnaval en la transmisión, y la reina de esto, y le dije, pues ¿cuál es la reina del carnaval? Que no digo... La reina infantil. La reina infantil, la reina de los Juegos Florales, la reina, el rey de la alegría. Entonces, mira, eso lo podemos ver con dos enfoques. A ver. Primero,
Y es un análisis que hace nuestra amiga, no sé si ustedes convivieron con ella, argentina, que vino a estudiar aquí un doctorado en la Facultad de Historia. Su tesis fue sobre el carnaval de Mazatlán. ¿Qué es quién? Graciela Fernández. Ella hace un análisis un poco apoyándose en ideas marxistas, ¿no? Ella lo pone como un puente. Esa fiesta es un puente de diálogo entre las clases pobres, que eran las clases populares, que eran las que se divertían, irrumpen en el escenario, y las élites que dialogan, pero de una manera ordenada, ¿no? Y otra forma de verlo es también la sátira o la burla, porque pues, también ya los reyes y las reinas como sistemas políticos pues ya están muy desprestigiados, ¿no? Entonces, fíjate cómo esto de las reinas también se fue popularizando, porque si tú ves la historia del carnaval de Mazatlán, al principio pues eran la élite, incluso aquí en Culiacán el carnaval también era la élite, las hijas de la élite empresarial las que participaban, pero en la medida en que se fue popularizando las clases populares se fueron haciendo del carnaval y bajaron este concurso a ser ellos mismos los que empezaban a elegir ya a clases medias cuando menos, ¿no? Fíjate que hay un carnaval, el de 1954, muy característico de todo esto que estamos hablando, porque se dio de una manera organizada aquí en Culiacán por todos los grupos empresariales, la Cámara de Comercio y toda la élite social de Culiacán participó, junto con los grupos pues, de los barrios de Culiacán, en donde hubo una confrontación de dos reinas, una popular y otra impulsada por la élite, ¿no? Y fue una elección democrática muy seria. Está ahí escrito que en 1954 la que ganó fue mi vecina Olga Gagiola. Es la mamá de... A ver, Jaime, los carnavales, perdón, sí, no, adelante. Sí, es la mamá de nuestros amigos Alejandro Barraza Gagiola y Rubén Barraza Gagiola, que son los hijos de Olga, reina del carnaval en 1954, que toda su corte, pese a que era la reina popular, pues la asumieron los muchachos de la élite de la sociedad. Ahí hay muchos, los Vélez, los Cloutier, etcétera, los Cervantes, que formaron parte de ese séquito. Pero hay una cosa muy interesante de ese carnaval, que fue también de otros anteriores. La reina del carnaval se subió al tacuarinero, ahí en la parte de la calle... No estaba la central camionera vieja antes. No, primero caminó de aquí de la central de la estación de ferrocarril hasta la parte de donde está la estación, tú dices, de la central camionera, al son de los papaquis, que es el himno de la reina del carnaval. Rápidamente decir, los carnavales, con este histórico que ha venido planteando, siempre habían tenido una reina, porque yo tengo un registro, que nada más es un registro que leí por ahí, que se incorporaron las reinas a partir de 1890 y tanto. 1900 del Mazatlán. Bueno, ok. Antes no había reinas. Es la primera reina. Ayer leí, no sé si leyeron un artículo que escribió Juan José Rodríguez acerca del carnaval de Mazatlán, porque él es el de los organizadores, donde dice algo que me pareció importante. Dice que inicialmente el carnaval era una iniciativa y lo organizaban puros hombres y participaban puros hombres, la mujer estaba al margen. Sin embargo, dice que ya posteriormente ya fueron incorporando las mujeres, fueron a ganar espacio. Incluso señala algo que yo desconocía, dice que la primera reina de carnaval en Mazatlán fue una extranjera, porque de las mujeres nadie se animaba a ser la reina, pues. Y ahora tenemos reina. Entonces que había una chava como 16 años, 17 años, que hija de un gringo que vivía ahí,
que dijo, pues yo quiero ser, y agarró un caballo y fue, y marchó adelante de todo el contingente, ¿no? Vamos a un corte y ahorita regresamos, no se nos vaya. Pone buena la conversación. Bien, ya estamos de regreso a su programa tan gustado, a darle tata huila con sus amigos los cronistas, y ya agarró sabor la plática hablando de los carnavales que estuvieron por allá en Mazatlán, de perdida tengo mucho. En un carro alegórico que transmitiendo en vivo. Estamos pues analizando los carnavales, ese sabor que tienen a partir de toda esta conjunción de danzas, de bailes, de máscaras, y que tiene que ver con características muy propias de cada uno de los lugares. Y pues Jaime, ya abordaste lo de Culiacán. Aquí también define nuestro público que aquí el carnaval con características muy parecidas también es de Mazatlán. Y creo que iniciaron más o menos en la misma época, a finales del siglo XIX. Hubo fiestas a finales del siglo XIX. Pero también era un carnaval también que empezaron las élites y se fue apropiando la... Es el mismo mecanismo de organización. Porque ¿no? Si ves tú las crónicas y los historiadores que retoman precisamente la historia del carnaval de Culiacán, señalan que eran fiestas de 3-4 días, muy populares, que abarcaban todo el corredor Rosales, de plazuela a plazuela, ¿no? Las plazuelas eran los centros. Y pasaban ahí por el Teatro Apolo, donde era coronada la reina, salía al balcón ahí a presidir precisamente ese que los carros alegóricos que se ven ahí en las fotografías, Luis Antonio, sí, pues son muy rústicos, no carretas, son carruajes, arañas, pero muy bien adornadas, donde van lógicamente que la mayoría de la élite, pero también había una participación muy importante del Colegio Civil Rosales, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde los estudiantes también hacían su propio carnaval y se juntaban a todo este jolgorio que se organizaba en las plazuelas, y que también la élite pues hacía sus propias fiestas, ¿verdad? Y el populacho pues hacía las fiestas también en la Mutualista, en la misma plazuela Álvaro Obregón había un bailongo ahí muy sabroso. Había un lugar emblemático en Tierra Blanca, el Danubio Azul, ahí eran los bailes de la gente. Se te ilumina la cara, Jaime, como que lanzaste en el Danubio. Y en la fuente de Ramón Pérez fueron los últimos. Y sí, valdría la pena aclarar por si habría alguna confusión. Yo mencioné el carnaval del 54 como un carnaval muy bien organizado. ¿Ese fue el último que hubo en Culiacán? No, el último fue en 1968, organizado más por, como tú dices. No, pero eso fue un espacio ahí que ya no se volvió a hacer. Ya no se volvió a hacer. Se quiso volver a hacer en los 70s por allá, ¿no? Sí, y fue antes que fue este carnaval que fue reina esta señorita Aragón, la esposa de Guillermo Velázquez, que fue una reina prácticamente universitaria, porque el carnaval fue apoyado más por los grupos universitarios. El 68 fue el último carnaval de este nivel, pero en los años 70 fue retomado por los barrios de Culiacán, y ahí sí tengo que mencionar al barrio de La Colón, que fue el que recuperó la fiesta en los primeros años de la década de los 70, y tengo que mencionar a mi madre, que era la organizadora junto con doña Socorro Castillo, que las primeras fiestas las hacían en La Cascada, si ustedes se acuerdan, por el Boulevard Madero. El Boulevard Madero del famoso Traca Zamudio. Era una fiesta de disfraces. Así empezó el carnaval de La Colón, hasta que ya trascendió a ir a la calle, a hacer un circuito que la misma gente en sus carros los adornaba y se vestían de facha. Oye, Jaime, ¿y este carnaval que hacía un diario conocido tiene que ver con este carnaval que hacía tu mamá, que realizaba? Bueno, el carnaval del periódico. Claro, pues ese es el antecedente, ¿no? Primero empezó como una fiesta de barrio en La Cascada, una fiesta de disfraces para festejar las fiestas carnestolendas. Después ya se organizaron más y lo focalizaron a un carnaval infantil. Un carnaval infantil donde ya las familias, pues con las niñas, para ser las reinas, ahí era en la Donato Guerra y La Colón, ahí se ponía el templete, y empezó a generar mucha
mucho bullicio en toda la ciudad, porque la Colón ahí pues se reunían todas las gentes que querían irse a divertir al carnaval. Ya que ya no fue posible por cuestiones económicas hacerlo más grande, entonces es cuando entra el debate. Y el debate sí le da... Yo no quería mencionar el nombre. Bueno, pero sí le da una dimensión mucho más grande. El último carnaval que yo vi aquí muy grande fue antes de la pandemia. Y ese carnaval era alimentado por los carros alegóricos de Guamuchi. A ver, Antonio. Pues simplemente comentar que dentro de la colección de fotografías que tenemos del Culiacán antiguo, una de las fotografías de las temáticas que más se distinguen precisamente son las fotografías de los carnavales antiguos en Culiacán. Muy preciosos, carros alegóricos. La tradición del carnaval en Culiacán se remonta al menos a mediados del siglo XIX. En sus inicios, como en muchas partes de México, estaba vinculada a las festividades previas a la Cuaresma. Era un periodo de relajamiento y excesos antes de las restricciones religiosas. Según registros históricos, los trabajadores del abasto y del mercado de la ciudad, y esto lo comenta don Francisco Verdugo Falques en su libro Las viejas calles de Culiacán, los trabajadores del abasto y del mercado de la ciudad celebraban estos días con batallas, pero eran verdaderas batallas, que incluían harina, huevos, vegetales e incluso pedradas. Hubo muertitos también. Una práctica común en los juegos de harina que se observaban en otros lugares de Sinaloa, como en Mazatlán. Estas actividades eran espontáneas y caóticas, reflejo de una sociedad festiva, pero también marcada por la violencia de la época. Qué raro, ¿no? Hacia 1896, un grupo de ciudadanos buscó transformar estas celebraciones desorganizadas en un evento más estructurado. Así surgieron desfiles con carros alegóricos, elecciones de reina y bailes de máscaras, elementos que dieron al carnaval de Culiacán un carácter más formal y parecido al de otros carnavales mexicanos. Este cambio coincidió con un periodo de crecimiento y modernización de la ciudad que buscaba consolidarse como un centro cultural y político en el noroeste de México. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Carnaval de Culiacán se convirtió en una de las festividades más emblemáticas de la capital sinaloense. Los desfiles recorrían avenidas principales como Álvaro Obregón, Rosales y Escobedo, convirtiendo las calles en pistas de baile animadas por bandas locales. En su momento de mayor esplendor, se dice que hasta 9 bandas participaban en los festejos, llenando la ciudad de música y alegría. La coronación de la reina era un evento central, acompañado de carros alegóricos y actividades que atraían a la población de todas las clases sociales. A diferencia del Carnaval de Mazatlán, que incorporó elementos únicos como la música de banda sinaloense y eventos culturales como los juegos florales, el de Culiacán mantuvo un perfil más tradicional y menos internacional. Sin embargo, compartía con su contraparte porteña la esencia de ser una fiesta popular que celebraba la identidad local. Gracias, y pues el miércoles, Jaime, Juan Ramón, Antonio, termina el carnaval con el miércoles de ceniza y empieza la cuaresma, que tiene que ver con el número 40, ¿no? Hasta el día jueves santo. Y la capilota. Empieza exactamente para allá iba, empieza la abstinencia de la carne y empiezan a consumir supuestamente pescados, mariscos, pero también la famosa capirotada, que también es una comida tradicional. Y me acordé, le comentaba a Luis Antonio el día de ayer, como nuestro gran amigo Ramón Mimiaga, una vez que fuimos a Álamos a un encuentro de cronistas, por allá presentó una pequeña ponencia sobre el origen de la capirotada, que se originó por allá, según él, en España. ¿En el medievo? Y hablaba del nombre, viene de capiro, de capirotada. Y fíjate que esa ponencia ganó el primer lugar allá en Álamos, que ganó el primer lugar, precisamente por la forma en que va contando cómo surgió el nombre, que los ingredientes que fueron agregando cuando llegó acá a América y empezó de otra manera. Y tú, Jaime, que estás más o menos de comida, no te las comes, sino... en el tema. Sí, recuerdo bien esa ponencia de nuestro querido y bien recordado amigo Ramón Mimiaga, que efectivamente fue premiada en un evento en Álamos
que ya nos veremos muy pronto por Así allá, es, ¿verdad? del 13 y 14 estaremos por allá. Sí, es una fiesta que está registrada en la etapa medieval, en donde era una manera de integrar a las masas más pobres de la población a esa festividad, y ahí se preparaba un mezcolanza Es un postre la capirotada. finalmente llega a ser un postre, pero al principio era una mezcolanza de muchos productos que Hay un sincretismo cultural también ahí. Sí, claro, por supuesto, pero estaba a base de embutidos, y esto pues lo distribuían en esa fiesta, en donde aparecían los famosos capirotes, esos Un gorro. personajes que tienen un gorro Gorros, sí, picudo, sí, sí. y que van haciendo penitencia, y la penitencia a veces era comerse esos platos hediondos. No, mira, no sabía que ahí tiene que ver con eso, pero sí la palabra tiene que ver con eso, con el Exacto. capirote. Entonces, después ya eso fue trasladado a España, y de España llegó aquí en la colonia, y ya se traduce en un platillo pues que actualmente pues viene siendo un rico postre, Y se le han agregado una gran cantidad de cosas, ¿no? Porque yo recuerdo que de niño, cuando visitaba a mi abuela en Mazatlán, recuerdo que ella hacía capirotada, porque íbamos en Semana Santa para allá. Le echaba ajo, tomate, cebolla y no sé qué revoltura hacía. Tiene que ser una cazuela de barro. Yo Tiene la que más tradición, luego la Forrada cubrían con tortillas, sí, muy con rica. tortillas, y luego pues ya le fueron introduciendo pan, queso, ciruelas, a la altura de Cacahuate. a la altura de la capacidad económica Esta se me antojó. de la familia que la estaba haciendo, porque hay capirotadas con productos muy caros, y que ahora los venden por ahí como los restaurantes gourmet. Pero hay otras comidas muy características, porque no se come carne. Gracias. Entonces nosotros aquí tenemos el mar muy cerca, y el mar pues nos aporta una gran cantidad de mariscos, moluscos, pescados, y la creatividad de nuestras cocineras y nuestras madres, nuestros abuelos, pues han creado una gran cantidad de platillos, aquí nomás por mencionarles, y bebidas también, bebidas. Hay mucho que hablar de esto, muy ricos, y en este tiempo desafortunadamente ya no los probamos, como son las famosas tortas de hueva de lisa. Las torretas, hoy vamos a Las hacer. torretas. Bueno, vamos al último corte y ahorita regresamos con usted a este programa Darle Tata Willy. Bien, ya estamos de regreso aquí a este programa Darle Tata Willy, ya estamos en la recta final. Vamos a dedicar los últimos minutos precisamente a cerrar el tema de las comidas, y luego entraríamos a ver aquí con nuestro amigo Luis Antonio García las efemérides, que siempre acostumbramos mencionarlas, estas efemérides que vienen hacia adelante, por si acaso hay que mandarle algún abrazo, saludo a alguno de los que todavía va a mencionar y que todavía están vivos. Pues Jaime, pues ¿a qué le deseas a los compañeros? Se acaba la fiesta de la carne y empieza la abstinencia. Empieza nuestra cocina del mar, que nos ha dado ya fama nacional e internacional. Una gran variedad de platillos a base de peces y mariscos, y hablábamos de algunos platillos que son muy propios de este tiempo de la Cuaresma, que están poco a poco desapareciendo por muchas razones, porque ya los conocimientos, las recetas esas han ido perdiendo, y por otro lado el respeto al medio ambiente ahora pues hace que no depredemos, por ejemplo, la lisa, ese pez que se le saca la hueva, y pues, precisamente es la reproducción. Ya no se reproduce. Entonces, pero la hueva de lisa es un platillo exquisito, es casi como dicen, un caviar mexicano. Las tortas de camarón, de pescado. Las exuberancia, tortas ¿no? de camarón, las de pescado, las mismas Exótica. tortas de calabacita Esas ya son reposadas, y bebidas muy características nuestras, el agua a base de las aguas a base de maíz, que son, por ejemplo, el tejuino, tejuino o tejuino,
y el jicópori, que es una bebida muy refrescante que se hace con maíz tostado y lo ponen a fermentar y se usa mucho en los ranchos con azúcar y tiene un sabor muy especial. Al pinole también, el agua de pinole es muy rica. Claro. Y hay un agua también que antes mi abuela la servía siempre en las comidas de Cuaresma, que es agua de limón con semillas de chía, y luego le picaba lechuga. El agua de lechuga, claro. Agua de lechuga, sí. muy refrescante. Sí, muy refrescante. Muy refrescante. Ya casi está desaparecida, ¿no? Pues sí, porque pues son conocimientos que se han ido, pero fíjate que ahora con esta pandemia que pasó, que todos nos estábamos recluyendo y empezamos a darle valor a la cocina de la abuelita, y ahí venían muchos de estos platillos. Bueno, bien, Luis Antonio, pues vamos a concluir este programa mencionando algunas efemérides que tenemos en esta semana. Me gustaría que tú las comentaras. Bueno, sí, tenemos varias, entre ellas recordamos a mi querido amigo don Luis Flores Sarmiento, es alcalde de Culiacán, que él nació en Nabolato un 3 de este mes, y en Nabolato, pero en 1915. Pues permíteme un segundito, ya me falló esto. Enseguida. Pues precisamente don Luis Flores era presidente municipal en la etapa del reinado de Olga de Gibran, del carnaval del 50. Un saludo a Chendo Flores. Chendo Flores. Sí, señor. Bien, ese fue una efeméride de 1915, es el nacimiento de Luis Flores Sarmiento, para descanse. También en este mes de marzo, y en 1915 también, un 3, nació Pablo Beltrán Ruiz, o Pablo Rosa Rodríguez, Chitense. un Gran músico, compositor, compositor y director de orquesta mexicana que nació en Los Mochis, Sinaloa. Él vivió pues en Los Mochis, en Baja California, en Ensenada, que fue donde murió. Él falleció el 29 de julio de 2008, allá en Ensenada. Su música es tocada internacionalmente todavía. Las grandes orquestas de todo el mundo tocan algunas de sus composiciones, ¿no? La más famosa es ¿Quién será? Bien, también en 1959, nació el 6 de marzo de 1959, el ingeniero, bueno, no era ingeniero cuando nació, desde luego, José Valdespinos, el maestro artesano, escenógrafo y diseñador, nació en nombre de Dios en Durango. Un abrazo para Valdespino, un abrazo, Valdespino, sí, muy famoso, Abrazos, sus maravillosos Valdespino grabados. un gran maestro, Artista, un gran artesano. También un 7 de marzo, pero de 1539, sale el sacerdote Fray Marcos de Niza de Culiacán a buscar las míticas ciudades de Cíbola y Quivira. Que es una historia tremenda, increíble, ¿sí? es un viaje fantástico. La crónica más fantástica y emocionante la escribió Fray Marcos de Niza, porque sale de Culiacán en busca de las 7 ciudades de oro. Ese sí es un realismo mágico. Sí, es un realismo mágico, porque dijo haber visto la ciudad construida actualmente de oro, y no osó entrar en ella, cito textual, por temor a quedarse ciego y no poderle a decir al rey lo que había visto y que formaba parte de la corona. Es fascinante. Un 7 de marzo, pero de 1908, el presidente Porfirio Díaz, después de casi 30 años en el poder, declaró ante el periodista James Krellman que México está preparado para la democracia y que al llegar 1910 se retirará del poder. La entrevista se publica primero en Estados Unidos y luego hasta marzo en México, y ya sabemos lo que provocó esta declaración de Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana. Un 7 de marzo de 1915 nació el poeta Natalio Landeros Ramos. Él nació en Guadalajara, llegó muy pequeño a Culiacán, ingresó a la Escuela Normal del Colegio Civil Rosales, pero concluyó sus estudios en Nayarit en 1933. Escribió poemas, ensayos y artículos biográficos que se publicaron en periódicos y revistas. En 1985 dio a conocer el poema Mensaje del Indio Eterno.
militó toda su vida en el Partido Comunista Mexicano. En 1997 la delegación del ISSSTE le editó El encuentro con las musas. Ex suegro de Elmer Mendoza. Sí, eso no lo sabía. Sí. El indio eterno. Y finalmente, Natalio Landero. un 7 de marzo, pero de 1932, nace María Lucila Beltrán Ruiz, mejor conocida como Lola Beltrán, y más tarde Lola la Grande. Es considerada una de las mejores cantantes de música ranchera. Nació en el Rosario, Sinaloa, México, y murió el 24 de marzo de 1966 en la Ciudad de México. Además de cantante, fue también actriz. Lola participó en películas y en telenovelas. Era tal su fama que llegó a cantar para grandes figuras de la política mundial, como el entonces presidente de Francia, el general Charles de Gaulle, en fin, Tito de Yugoslavia. Ahí la vamos a dejar, Luis. En fin, ya, fue la primera cantante ranchera que cantó en el Palacio de Bellas Artes y se presentó en la Sala Olimpia de París. En fin, grande. Bien, Lola. un abrazo a los que viven todavía y a los que, bueno, los que murieron también. Muy buenas tardes a todos, nos vemos el próximo lunes en este programa. Darle tata huila a sus amigos los cronistas. Se despiden de ustedes. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Hay que comer Antonio. capirotada. Hasta el próximo lunes, amigas y amigos. Gracias. Capirotada. Gracias a Natanael Rayas que está en los controles y a Marcos Guerrero que está grabando para la red. Buenas tardes y nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces.